El día de hoy vamos a tocar un tema importante en nuestro bloque jurídico que por supuesto contemplados, como ya lo saben, en la ley peruana y también gracias al convenio de Sol TV y a la Corte Superior de Justicia de la Libertad, como es en qué consiste o cómo puedo recuperar mi propiedad, para lo cual contamos con la presencia el día de hoy del doctor Rolando Acosta Sánchez. Él es juez de la Tercera Sala Especializada Civil de Trujillo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Un placer tenerlo aquí en Sol TV. Buenos días, el placer es mío. Vamos a empezar hablando en qué consiste primero ser propietario. Bueno, ser propietario básicamente consiste en tener el mayor número de facultades posibles respecto de un determinado bien. Es decir, quien es propietario puede realizar cualquier tipo de acción, de conducta sobre este bien, siempre que no esté prohibida por una norma legal. Puede venderlo, puede donarlo, puede alquilar el bien, puede inclusive renunciar al derecho de propiedad sobre ese bien. Lo que no podría, por ejemplo, es, alegando ser propietario y tener un sinnúmero de facultades, tratar de ejercerlas contraviniendo una norma. Por ejemplo, si es que las disposiciones municipales establecen que la altura máxima para construir es de 4 pisos o de 5 pisos, no podría, alegando ser propietario y por lo tanto tener muchas facultades, construir 6 pisos o 7 pisos, etcétera, ¿no? Salvo esas limitaciones que están impuestas por la ley o alguna otra que esté impuesta por la misma persona, que ella misma se haya obligado a no hacer algo, un propietario puede hacer en general cualquier cosa, para decirlo en términos simples, ¿no? Y hablando también de este punto que ha tocado, un poco como para que tome conciencia la ciudadanía, es que muchas veces, y hablando de límites, doctor, ¿cómo salen, no? Digamos, construyen muros, hacen rejas y ahí finalmente invaden también la vía pública. Lo vemos muy seguido en nuestra sociedad. Sí, es cierto que existe esta situación que tiene su causa básicamente en una ausencia de control por parte de las municipalidades, que son los órganos competentes para realizar este control de las construcciones, de que no extralimiten el área que tiene el lote, de que se invadan vías públicas, de que se excedan las alturas máximas permitidas, de que no se dejen las dimensiones necesarias establecidas en la ley, por ejemplo, en los edificios, para los ductos de luz o ventilación, etcétera, ¿no? Ahí sí creo que hay una tarea pendiente por parte de las municipalidades para que ese control se incremente y pueda efectivamente evitarse este tipo de perjuicios a la sociedad, porque cuando, por ejemplo, se invade la vía pública, sea peatonal o vehicular, los perjudicados somos todos los vecinos que no estamos impedidos de circular libremente por esas vías, ¿no? Exacto. Ahora, ¿es normal que el propietario no obstante la posesión de su bien? Es relativamente normal. Es decir, o sea, en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en otros países, la ley no exige que quien compre un bien al mismo tiempo que lo compra reciba la posesión. Por lo tanto, puede comprar un inmueble, un departamento, un terreno, una casa, sin que se le haya transferido la posesión. Cuando eso ocurre, la ley le permite a este comprador que no tiene la posesión iniciar una serie de acciones legales para recuperar esa posesión, ¿no? Que básicamente son dos: la reivindicación, ¿no?, y el desalojo. Por otro lado, ¿en qué consiste digamos, la acción reivindicatoria? Que la escuchamos muchas veces, pero no tenemos un concepto claro de lo que significa. Bien, reivindicar básicamente es recuperar por parte del propietario la posesión de un bien que se encuentra en manos de quien no es propietario y que no tiene ningún título, ningún derecho sobre ese bien que justifique su posesión. Básicamente en eso consiste la reivindicación. Lo que va a hacer el juez en ese juicio es, en primer lugar, identificar el inmueble, ¿no?, que está siendo poseído por esta otra persona, constatar que
el demandante, quien pide la reivindicación, sea realmente el propietario, que su derecho sea un derecho legítimo, que haya sido válidamente adquirido, y finalmente establecer que el poseedor, que va a ser el demandado en ese juicio, no tiene ningún derecho sobre ese bien que le permita continuar poseyéndolo. O sea, no es un arrendador, por ejemplo, un arrendador que ha celebrado un contrato con el que ahora le demanda, que no sea, ¿no?, de repente tenga otro tipo de derechos, un usufructo o uno parecido. Si es que el juez comprueba todos estos presupuestos, o sea, que él identifica adecuadamente el bien, que ese bien le pertenece al demandante y que el demandado no tiene cómo justificar su posesión, declarará fundada la demanda y le ordenará al demandado que restituya al demandante la posesión de ese bien. Perfecto. Doctor Acosta, ¿cuáles serían esos requisitos configuradores de la reivindicación? Precisamente los que acabo de mencionar, ¿no? Perfecto. En primer lugar, que se identifique adecuadamente el bien, ¿no? Identificar el bien significa que el juez debe tener certeza de que, uno, ese bien existe, porque muchas veces ha ocurrido, no muchas, pero sí varias, que quienes compran bienes que no están adecuadamente identificados y luego tienen problemas al momento de saber qué es lo que compraron, no lo pueden determinar. Eso se puede hacer en juicio, hay un montón de pruebas que permiten hacer eso, ¿no? El segundo elemento es establecer con certeza que quien demanda la reivindicación es el dueño de ese bien ya identificado. ¿Ya? O sea, y el tercero es también establecer con certeza de que el demandado no tiene ningún derecho que pueda justificar válidamente, legalmente, su posesión. Ya, ¿y qué pasa? Por ejemplo, ¿qué puede ocurrir en el caso de que en el proceso de reivindicación el demandado alega haber ganado el bien por prescripción, por ejemplo? Bien, en ese caso, si el demandado dice más o menos esto: señor juez, yo no tengo un documento, una escritura pública, una inscripción que demuestre que soy propietario, pero si usted se fija, yo tengo pruebas que demuestran que yo estoy poseyendo este inmueble como si hubiese sido realmente el dueño. Me he comportado como un propietario por un plazo mayor a 10 años. Y he poseído en forma pacífica, o sea, no he ejercido mi posesión violentamente, o sea, no por la fuerza, continua, porque nunca he interrumpido mi posesión, nunca nadie me ha privado de la posesión en esos últimos 10 años, y en forma pública, porque todos los de mi entorno, mis vecinos, la comunidad, conocían que yo era el poseedor y que me estaba comportando como tal. Si yo llego a demostrar en ese proceso, si el demandado, en este proceso de reivindicación, demuestra todas estas circunstancias, esa posesión por 10 años o por 5, hay un detalle legal que de repente es un poco difícil de explicar, y en forma continua, pacífica y pública, él habrá adquirido la propiedad por prescripción, aun cuando no tenga ningún documento. Y si el juez comprueba todo ello, simplemente lo que le dirá al demandante es cierto que tú tienes un documento, una escritura pública, una inscripción en registros públicos, pero la persona a la que tú has demandado que está en posesión ya es ahora por mandato legal el propietario y por lo tanto rechazará la demanda de prescripción, ¿no? Perfecto. Agradecerle al doctor Orlando Acosta, pero yo antes de terminar la entrevista tengo una pregunta que me parece importante, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, decide adquirir una propiedad, decide comprar algún inmueble, ¿cuál es, digamos, los documentos que sí o sí debe obtener? ¿En qué debe estar alerta en este proceso? Bueno, acá hay un temita legal, digamos, ¿no? La ley lo que nos dice es si se trata de un bien inscrito en registros públicos, lo único que debería atender quien quiere comprar algo es a lo que aparece en registros públicos. ¿Sí? Es decir, verificará con las copias literales de la partida registral que quien le quiere vender sea el propietario, que no tenga ningún gravamen, ninguna anotación de demanda, o sea, que no tenga hipotecas, embargos, etcétera, y con ello sería suficiente. Adicionalmente a eso hay un tema tributario, comprobar en la municipalidad que se hayan pagado los impuestos respectivos por parte del vendedor, que necesariamente va a tener que ser así, porque si no, el notario no va a poder otorgar la escritura pública. Básicamente eso. Pero la jurisprudencia, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional ha dicho que además hay que tener en cuenta un dato adicional, que quien nos venda
parezca ser realmente el dueño. O sea, no solamente que hay una apariencia en documentos, sino que además tenga la posesión, por ejemplo, ¿no? Y que simultáneamente con la propiedad nos transfiera también, le transfiera al comprador, por ejemplo, la posesión. Este es un tema muy discutible, pero malo que bueno, ahí está la regla establecida por estas altas cortes y es una regla que deberíamos tener en cuenta. En resumiendo, si se trata de un bien inscrito, tenemos que ver básicamente dos cosas. Lo que aparece en el registro, que quien nos venda sea realmente el dueño, que no haya ningún tipo de gravamen, y en segundo lugar, que el vendedor también sea a la vez poseedor del bien que nos quiere vender. Así es, ya hay un sistema creado y un sistema impuesto y solo tenemos que pues respetarlo, ¿no? Así tiene que ser. Agradecerle, doctor Rolando Acosta Sánchez, la presencia el día de hoy y poder además abordar este tema tan importante, de relevante importancia también para que las personas puedan de alguna forma despejar estas dudas y poder seguir el camino correcto. Deseamos tenerlo nuevamente aquí, por supuesto, para abordar otros temas. Ya lo saben, este bloque jurídico llega gracias al convenio de Sol TV con la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Muy agradecido por la invitación. Gracias.